Muy, pero muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos ya en el cierre del año del día sábado del 2025. Estamos en el técnico laboral por competencias en entrenamiento deportivo ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao, seccional Cali Buenaventura. Hoy, con un cierre maravilloso, dos magistrales ponentes y pareja, porque son pareja, para mí esto es espectacular tener a los dos esposos aquí, el Magister Giovanni Alaba y la Magister Luisana Plaza Criollo. Vamos a arrancar con biomecánica, después vamos a arrancar con un tema de evaluación espectacular, un trabajo de grado magistral. Y bueno, quiero darle la bienvenida a mi maestro, a los dos maestros, pero primero presentarles mis queridos estudiantes que están hoy aquí para escucharlos. Han llegado bastante gente de diferentes partes porque esto es un tema que nos apasiona a mucha gente. Natalia Romero, tienes la palabra, Natalia Romero Grijalva, que es estudiante del FONAO. Natalia, abres el micrófono, por favor, que ya está habilitado y te presenta, Natalia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Natalia. Actualmente estudio un técnico en programas de ejecución del deporte y también estoy estudiando este técnico con el fin de tener mucho más aprendizaje y soy profesora de fútbol. Bienvenida, qué encantado tenerla. Solo 18 añitos. Que vea cómo es que está aquí emprendiendo y saliendo adelante. Mi querido estudiante, Juan Pablo, es tu turno, Juan Pablo. Hola, hola, buenas noches. Mi nombre completo, Juan Pablo Mena Valencia. Vivo aquí en la ciudad de Cali, tengo 31 años y actualmente soy profesor de CrossFit. También hago clases de natación y gimnasia convencional. Excelente tenerlo por acá. Wow, muy chévere. Mañana es el día tuyo, ¿no? Sí, señor. Mañana es el día tuyo. Mañana es Sí. tu día. Cross trainer, el cross trainer. Excelente, claro que sí. Bueno, quiero invitar al maestro Carlos Jacome de Ecuador. Por favor, nos regala un saludito, profe Carlos Jacome. Maestro Carlos, por favor, nos regala un saludo. Carlos Jacome, mi doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Para mí es un gusto estar presente en esta conferencia. Fui estudiante del profe Giovanni Álava, influyó mucho en mi trabajo investigativo y bueno, actualmente estoy graduado en esta preciosa carrera. Excelente, muy bien, feliz y encantado de tenerte por acá. Mi querido ingeniero Elisaúl Chueco desde Venezuela, tiene la palabra. Bueno, buenas noches. Bueno, disculpe mi disfonía. Bueno, agradecer al maestro Hilder Molina por la invitación en nombre de la Liga Venezolana de Voleibol Menor. Es un tema muy importante. Felicitar al Magíster Giovanni por tan interesante tema como es la biomecánica deportiva en el deporte. Tema muy interesante que si no se corrige en el corto, mediano y largo plazo va a generar lesiones en nuestros muchachos de Venezuela, acá presente. Bueno, le voy a presentar uno de mis queridísimos estudiantes que acaba de llegar, gran amigo desde Cali, mi profe Oscar Mauricio González González. Profe, tiene la palabra. Muy buenas noches, muchachos, compañeros también. Eh, Gracias por la invitación, Hilder, por promover este tipo de eventos. Es es un honor estar aquí con ustedes. Y desde aquí de Cali, desde la Asociación de Gimnasios de Cali, ASOGIN, el representante legal, Oscar Mauricio González, para servirle a todos. Muchas gracias. Encantado de tenerte por acá. Está alejadísimo de mí, está a 2 metros, pero bueno, chéverísimo. Ahora vamos a recibir a mi querido profe Julio Navarro. Profe Julio, saludito. Buenas noches. Julio Navarro presente.
Soy estudiante de la carrera de Pedagogía, de la actividad física y también soy estudiante del máster Giovanni Álava. Y estoy aquí para ampliar mi visión como profesional de la carrera y también dentro de esta asignatura biomecánica, identificar la importancia para comprender los objetivos paso a paso para una construcción deportiva en un sistema íntegro como el ser humano. Gracias por la integridad y sobre todo la invitación. Profe Edwin, desde el Perú, profe Edwin, que ayer nos acompañó y no pudo presentarse. Hoy sí, por favor, nos colabora, Edwin. Desde el Perú, profe Edwin. Maestro Hilder, buenas noches. Y con todos los presentes, buenas noches. Sí, mi persona es docente en el área de educación física. Actualmente voy finalizando el curso de licenciado en educación y también trabajo en el MINSA, en salud. Acá, de una u otra manera, tratando de recursearnos en diferentes ámbitos, como se podría decir. Y como le decía ayer, yo gustoso y encantado de aprender mucho de todos ustedes. Todos los días se aprende algo. Gracias. Bueno, y vamos a cerrar ahorita con mi sargento Carlos Franco, desde Ecuador, mi sargento. Tiene la palabra. Muy buenas noches, doctor Hilder, compañeros disertantes, Magíster Giovanni. Un gusto seguirnos capacitando día a día. Soy el profe Carlos Franco, desde Ecuador. Muchos años me dedico al deporte, tanto como deportista, ahora como entrenador. Tengo una tecnología en educación física, soy profesor de natación, soy profesor de fútbol. Tengo diplomados en psicología deportiva, en biomecánica, en, en psicopedagogía en la educación y un bagaje de conocimiento que día a día vamos aprendiendo y aportando en algo. Muchísimas gracias, un cordial saludo para todos. Bueno, excelente. Bueno, ya tenemos la sala con más de 30 personas. Mi profe Giovanni, hoy sábado 20 de diciembre estamos haciendo un récord, mi profe, porque los sábados, un 20 de diciembre, la gente está rumbeando en Cali y en el mundo entero. Pero hoy estamos rumbeando con el conocimiento del deporte y me voy a complacer de hacer la presentación del resumen de la hoja de vida de nuestro invitado. Entonces, por favor, alguien que me diga por ahí, profe, ya vemos su pantalla ampliada, ya está al Todavía no, profe, 100%. todavía no, Eso, todavía no. Juan Pablo está ahí ya pendiente. Juan Pablo, avísame, por favor, si ya se ve, si Ya, ya ya, se ve ya. Listo, ya, ampliada. profe, ya. Eso, muy bien. Él es Giovanni Alava Magallanes, de Ecuador. Es licenciado en Cultura Física, magíster en Cultura Física, graduado y especializado en Cuba en deporte de lucha libre y grecorromana. Otros deportes como levantamiento de pesas, atletismo, baloncesto, fútbol, entre otros. Es docente de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, Facultad de Ciencias de la Actividad Física, FACAT, desde noviembre de 1993. Director de la carrera de entrenamiento deportivo, cursos internacionales de biomecánica, curso de diplomado en gerencia deportiva, curso de entrenamiento deportivo, curso de planificación deportiva, curso de preparación física. El director nacional de deportes, ministro del deporte en 2 ocasiones. El director de DTM y metodólogo deportivo del Comité Olímpico Ecuatoriano. Hace parte de la Federación Deportiva Nacional, hace parte de la Federación Deportiva en Santa Elena, es entrenador y jefe técnico de lucha olímpica de la Federación Deportiva del Guayas, es director de la carrera de educación física de FEDER, es coordinador de posgrado de FACAF, es profesor de educación física a nivel primario y secundario, es profesor y pionero de la Facultad de Educación Física de la Universidad Técnica del Babahoyo, capacitador de curso a nivel provincial y nacional en las materias de preparación física, planificación del entrenamiento deportivo, biomecánica, gerencia deportiva y lucha olímpica. Él es nuestro maravilloso invitado, también hace parte del grupo Sport Internacional. Maestro Giovanni, la sala es suya. Usted sabe que el Ponado le da la bienvenida y el Ponado es su casa.
Para mí es un placer, Hilder, reiterando los saludos a usted y a los compañeros que están en la sala, felicitarles por este empeño que tienen de seguir superando. La ciencia y el conocimiento no disminuye ni se va quedando atrás. Tenemos que ir más adelante de lo que puede venir. Y en las felicitaciones a todos ustedes. Declarando Hilder también como la institución que representa el técnico laboral por competencia de entrenamiento deportivo, cuyas conferencias han aportado y están aportando al enriquecimiento de cada uno de nosotros a través de estas reuniones que día a día lo estás realizando. Agradezco la invitación, Hilder, para tratar un tema o una asignatura, unas ciencias de gran importancia, como bien lo hemos tratado ya, que es la biomecánica, una ciencia en nuestro medio que es nueva, prácticamente desconocida para algunos. Voy a compartir pantalla para entrar ya en materia. Y como bien lo mencionaba el compañero al inicio, estábamos ya ingresando, el compañero de Venezuela, algo de la importancia que hablaba sobre la biomecánica. Y como también queremos o quiero intercambiar criterio, conversación con el otro compañero conocedor también de la biomecánica y de todos que estén inmersos en esta ciencia para contribuir a uno de los objetivos que tenemos propuestos, como me lo mencionaba también el doctor Hilder, para que la biomecánica tenga un auge más elevado, porque muchos no la consideran como una ciencia, prácticamente no le dan la importancia que como ciencia se merece. Reitero la bienvenida a todos ustedes a este seminario conferencia biomecánica, iniciado por el técnico laboral por competencia de entrenamiento y al doctor Hilder Molina Vivas. Con un espíritu navideño, como bien lo decía, hoy sábado y en esta fecha 20 todavía de diciembre, estamos aquí para irnos empapando más sobre conocimientos de gran importancia como son las ciencias. Aquí vemos a un personaje que está haciendo un ejercicio, algo que para muchos no es tan fácil, ¿verdad? Y donde vamos a estudiar, o lo que estudia la biomecánica, la influencia de la fuerza, la actividad, el movimiento del ejercicio, para que puedan orientarse de una forma correcta cada una o cada uno de estos movimientos. Como representante o docente de la Universidad de Guayaquil, a la cual pertenezco honrosamente, reitero esas felicitaciones. Bueno, ya hizo una presentación el compañero Hilder sobre mi pequeño currículo y actividades laborales que tengo. La conferencia biomecánica, de forma general, pero la estamos tratando como una biomecánica aplicada al deporte. Una ciencia que la considero como una ciencia del presente y del futuro. En nuestro medio, una ciencia nueva, vuelvo, repito, para muchos desconocida. Aquí en Ecuador prácticamente esta asignatura se comienza su desarrollo, malo decirlo, por el regreso que tuve de realizar mis estudios y comencé a trabajar con la biomecánica, por lo cual se ha considerado como uno de los pioneros de la biomecánica aquí en Ecuador en los años de 1973. Como estudiante de la
institutos de educación física de los años 80, 82, no existía la asignatura biomecánica. Y es a raíz ya de los años de 1994, 95, es cuando comienza su desarrollo o un pequeño ingreso de la palabra biomecánica, no como ciencia, porque en esos tiempos todavía era considerada la biomecánica como una ciencia biológica al 100%. Por lo tanto, criterios de algunas personas decían que el técnico, el profesional encargado tenía que ser un médico. Muchas veces un médico que ni el deporte había realizado, pero como era de ciencias biológicas, decían que tenía que ser médico. Pues bueno, es así que de una u otra forma dentro de mi área del deporte se aplica la biomecánica para ir analizando los movimientos, corrigiendo técnicas y teniendo mejores resultados. Desde esos tiempos entonces, para mi criterio, no es considerada como una ciencia que estudia el movimiento de forma general, sino que no es que haya llamado personalmente, sino que he tomado también de otras áreas, como una ciencia de la actividad física y del deporte. Porque no solamente nosotros analizamos un movimiento en el deporte, sino para todas las actividades que realiza el hombre. Porque la biomecánica como ciencia estudia el movimiento de los seres vivos. En el deporte vemos el movimiento, técnica y diferentes acciones. ¿Sí? Es así que para corregir o mejorar algunos movimientos o ver acciones técnicos, tácticas, también vemos esa importancia que tiene la observación de una acción, de un movimiento para ir mejorando y perfeccionando los movimientos. Todos los técnicos de una u otra manera, tenemos el conocimiento del movimiento patrón, el movimiento técnico. Pero específicamente desconocemos aspectos biomecánicos. Esta ciencia integra otras áreas, otras asignaturas, como son la anatomía, la fisiología y otras que de una u otra manera tienen su injerencia en este desarrollo del movimiento. Y aquí entonces, donde ya nosotros, a través de este estudio y como objetivo para esta conferencia, me he planteado 3 objetivos cumpliendo también con lo anteriormente conversado con el doctor Hilder, qué es lo que queremos, qué es lo que él pretende y lo que también personalmente quiero hacer, queremos hacer. No solamente en un país, en una provincia, sino a nivel ya general, internacional. Porque aquí, a través de estas conferencias, nos reunimos personas de algunas partes del mundo. Como objetivo tengo entonces un objetivo familiarizar a los asistentes, a ustedes, con los fundamentos biomecánicos, fundamentos básicos de los ejercicios físicos, dotarlos del conocimiento imprescindible para la aplicación efectiva de los ejercicios físicos, lo cual nos va a permitir dirigir un proceso docente educativo, hacer bien los ejercicios ya, con los niños en las escuelas, colegios, como también durante un proceso de iniciación deportiva, el perfeccionamiento, como también ya en un alto rendimiento. Sabemos y conocemos nosotros que ya en algunas partes del mundo ya el deporte es más científico, donde ya integran algunas áreas del deporte. Aquí en Ecuador prácticamente desconocemos o no existen áreas de
que involucren otras ciencias para ir enriqueciendo, mejorando, perfeccionando el deporte. Tenemos deportistas que por sus características innatas muchas veces han alcanzado logros satisfactorios. Como bien lo dice, el entrenamiento deportivo es para llegar a alcanzar altos logros deportivos, participar en competencias de un alto nivel. Nosotros y en algunas otras partes del mundo también hay personas deportistas que integran un equipo de un determinado país, pero muchas veces no están en condiciones para esa competencia de alto nivel. Por lo tanto, ahí es donde vienen los problemas o dificultades en los deportistas. Otro objetivo que me he planteado es sensibilizar a la comunidad educativa y deportiva sobre la importancia de la biomecánica como ciencia fundamental para comprender y explicar de forma correcta el movimiento humano y mejorar la calidad de la actividad física y del deporte. También nosotros podemos ver, en este caso, un tercer objetivo, que es uno de los principales, es promover la aplicación de la biomecánica en la planificación y evaluación del entrenamiento deportivo. Muchas veces entrenadores, primeramente desconocen los gestos técnicos, el movimiento correcto de una determinada técnica, por lo tanto el conocimiento de la biomecánica no existe. Y esto nos va a ayudar entonces a mejorar la calidad del proceso, tanto de enseñanza como aprendizaje en un determinado disciplina deportiva. Para esto entonces, entrando ya en desarrollo de esta ciencia, vamos a ver un poquito de la historia, cómo la biomecánica inicia, no aquí en un país, sino a nivel general, como ciencia. De forma general, sabemos nosotros que es una ciencia relativamente nueva, la más joven de todas las ciencias que se imparten en el área del deporte a nivel mundial. Para esto entonces vamos a hacer hincapié en los conceptos básicos de esta ciencia, para que todos tengamos una serie de principios básicos y hablemos el mismo idioma. Por eso les dije y planteé al inicio que tenemos algunos compañeros que ya están inmersos en esta ciencia para escuchar también e intercambiar algunos criterios para ir enriqueciendo más esta ciencia en cada uno de nuestros países. Desde la antigüedad nosotros hemos visto movimientos y la historia también, historia universal, nos plantea cómo han habido existido dibujos y algunos aspectos que nos dan ya esa idea de que ha habido o existido movimientos del hombre en diferentes actividades. Nosotros vamos a hablar de biomecánica, ciencia que surge hace pocos años, digamos años, ya hasta este momento ya tiene aproximadamente 7 décadas, ¿bien? Lo cual permite poner en práctica nuevos métodos que se originan a partir del movimiento del hombre. La ciencia como la biomecánica como ciencia tiene su inicio, todos tenemos inicio, todos tenemos una aparición, desarrollo, evolución, hasta que ya va disminuyendo, digamos, sus creencias. Pero la historia, en este caso, de las ciencias, no disminuye, no muere,
siempre se va desarrollando, va evolucionando. Y es así que desde hace muchos años, desde su nacimiento, prácticamente de los tiempos de la prehistoria, el hombre ha tenido movimiento, tuvo un movimiento, pero no existía biomecánica, pero ya había movimiento y se enseñaba movimiento, porque en esos tiempos el hombre a través de sus acciones tenía que moverse para buscar su alimento, sobrevivir o defenderse ante cuerpos o personajes extraños. ¿Sí? Existía movimiento, como también enseñaba los movimientos de caza, pesca y otras actividades a sus descendientes. Ya enseñaban a realizar movimientos de caza, ¿sí? Y ahí se puede decir mejorando acciones para sobrevivir. También existieron otros historiadores, como son Aristóteles. ¿Sí? Aristóteles ya en el siglo IV antes de nuestra era plantea algunas acciones que han contribuido a ir enriqueciendo también lo que conocemos ahora como biomecánica. Han hecho su aporte. ¿Sí? Leonardo da Vinci, René Descartes, Giovanni Alfonso Borelli y otros historiadores, biomecánicos, estudiosos, científicos. Isaac Newton, que es uno de los compañeros con yo, a veces lo trato en las conferencias, le digo a mis estudiantes, el compañero que ahora nos tiene dedicado al estudio, porque uno de estos es el que nos plantea las leyes del movimiento, el más estudioso, digamos así, con sus leyes o sus tres leyes del movimiento, de la inercia, de la fuerza y de la acción-reacción. Tres leyes de Newton, que son las que se ponen de manifiesto en la actividad deportiva. Otros historiadores estudiosos también, como Miguel Ángelo, Marey, en estos tiempos, 1885, se estaba utilizando una pistola que era para grabar prácticamente el desplazamiento de la marcha. Hace unos años, unas décadas atrás, también aquí en Ecuador habían la policía de tránsito, tenía una pistola donde nos cogían y nos medían la velocidad en áreas de fútbol o de áreas de deporte. También había unas pistolitas donde se grababa la velocidad del desplazamiento, dirección, recorrido, amplitud, trayectoria. ¿Sí? Ratchet, Contini y Drill, otros que han aportado también al estudio de la biomecánica. Y es lo que nosotros ahora conocemos ya como biomecánica moderna. Esta ciencia a través del tiempo ha ido evolucionando, como ya en estos últimos años también se ha observado una gran parte o gran número de personas o deportistas que presentan o han presentado lesiones. Muchas veces nos preguntamos a qué se debe. Dentro del criterio o análisis que se hace o hacemos con estudiantes, es el desconocimiento muchas veces de las ciencias interdisciplinarias. Una de ellas la biomecánica. Como profesional del área del deporte, yo personalmente digo, yo conozco el fútbol. Jugué fútbol, he enseñado fútbol, pero no soy entrenador de fútbol, porque no tengo el conocimiento como debe ser el entrenador, conocer los movimientos en cada una de las acciones técnicas. Muchas veces comparto yo con compañeros, estudiantes, y digo, aquí y en otras partes del mundo, uno coge un balón, reúne a 10, 20 niños
y ya es entrenador de fútbol. ¿Sí? Pero desconocemos los movimientos. ¿Cómo debe impactar, dominar, controlar un balón? ¿Cuál va a ser la posición que debe adoptar ese niño o ese personaje para conducir un balón? Muchas veces problemas, posturas van incursionando en el ser humano y a futuro va a presentar traumas y lesiones. En lo personal, voy a tomar algo personal. Mi deporte, lucha olímpica, levantamiento de pesas. Dentro de los movimientos, cuando era joven, la diferencia que yo observé ya cuando hice la especialidad, yo dije, ¿cómo es esto? Lo fácil que es enseñar una técnica sin que el deportista haga tanto esfuerzo. Porque ahí está la biomecánica, el estudio de las acciones. Porque dentro del estudio de la biomecánica tenemos que analizar algunos aspectos muy relevantes para ejecutar un movimiento e incluso para enseñar a caminar a los niños. Adoptar una posición de sentarse, de ponerse de pie, de flexionar. Son diferentes movimientos, posiciones, posturas que debemos aprender, perdón, que debemos aprender para evitar lesiones. No en el presente, sino para futuro. Muchas veces ya cuando llegamos a una edad adulta, adulta mayor, ahí es cuando estamos nosotros, como a veces en son de broma se dice, estamos como el cóndor, ¿verdad? Con dolor en las rodillas, con dolor en las columnas y en todas partes estamos con dolores. Muchas veces por mala influencia de las actividades o los movimientos que hacemos o hemos hecho cuando hemos practicado un deporte. En los últimos años se ha podido observar cómo el deporte presenta cada día un gran número de lesionados. Claro que las lesiones muchas veces no se presentan específicamente por un mal entrenamiento, una mala posición, una mala acción, un esfuerzo, un sobreesfuerzo que uno realice. Sí, pero es que todo esto, durante ese proceso de preparación, el deportista lo aprende a través de sus entrenadores, sus profesores. Se considera que un buen entrenador es el que presenta pocos lesionados o nada de lesionados y una buena ejecución técnica. Claro que en el deporte ya de alta competencia, de alto nivel, se observan un gran número de lesionados porque al vencer o al tratar de vencer una marca, romper un récord, uno tiene que hacer un mayor esfuerzo. Por lo tanto, sus movimientos ya van a ser diferentes a los que realizaba sistemáticamente en sus áreas de entrenamiento. Y ahí es cuando ya la acción del movimiento varía. Por lo tanto, los planos musculares, articulares, óseos ya no reciben la misma carga y vienen y sufren una lesión. Es por eso que ya en algunos países ya estos entrenamientos o los entrenamientos son más científicos. Ya se estudia, ya hay, como lo podemos ver en pantalla, hay cámaras donde le van a uno determinando todos los movimientos, evaluando todas las acciones o dificultades que puede tener uno. En nuestro medio, acá, Ecuador, no sé, los compañeros ya mismo de otros países que nos puedan colaborar también, no tenemos esas posibilidades y el único aparato científico que tenemos
más al alcance como entrenadores son los ojos y el conocimiento, la observación. Vemos, estás haciendo mal, te falta hacer esto, pero no tenemos una guía, en este caso, un aparatito científico que nos dice el movimiento está mal, la inclinación, ángulo, flexión, te falta más bajar un poquito. Ah, entonces ya tenemos un estudio científico. Bien, pero como carecemos de esos implementos, como también del conocimiento científico, el deporte sigue su auge como lo ha venido haciendo. Claro que ahí llegan por influencias también la modernización de implementos deportivos que muchas veces cambian la estructura de una acción técnica o de un movimiento. Por ejemplo, ahí tenemos unos aparatos de gimnasia, ¿sí? Las tablas de pi. En el caso de la gimnasia, los niños han estado, digamos, en un área acostumbrado a correr, saltar sobre la misma superficie, impulsarse y caer. Pero ya cuando llevan la tabla de pi, que ya es otro medio, que ya vuelan. Entonces sus acciones van a ser diferentes, sus resultados van a ser diferentes. Por lo tanto, la complejidad de la asimilación de ese movimiento ya tiene que variar también. La metodología tiene que variar, porque hay cambios. No es la misma metodología para entrar a la tabla de pica, a la pica, como lo hacía cuando no lo trabajaba con esos implementos. En otras ocasiones también he conversado con futbolistas y ha de haber algún grupo de deportistas del fútbol. Cuando se juega el fútbol con el balón, el desplazamiento, las carreras, los movimientos que uno realiza sobre el terreno del césped natural es diferente al desplazamiento, la carrera, el apoyo y la amortiguación de los movimientos en el terreno de una cancha sintética. Por lo tanto, e incluso hasta el balón tiene movimientos diferentes. Hay que adaptarse a esos cambios. Es parte de la metodología. En los procesos de la evaluación, de la evolución y del desarrollo también de esta ciencia, los procesos de enseñanza, aprendizaje, van cambiando. Aquí estamos en una clase de gimnasia, una gimnasia básica, gimnasia deportiva, enseñando una parada de 3 puntos. Para algunos, para la mayoría dicen, no, eso es facilito, facilito. Pero aquí tenemos que coordinar el movimiento, la acción, la posición, las paradas, en este caso los apoyos, para que haya un buen movimiento. Las extremidades se mueven de diferentes formas, por lo tanto la fuerza que se ejecuta va a ser diferente también. La dificultad va a ser diferente. Pequeñas variaciones afectan o cambian la acción, la ejecución de la fuerza de planos musculares en el cuerpo del deportista, en el cuerpo de la persona. Por ahí en la figura vemos ya una señorita que está ya desequilibrada, ¿sí? Otra que está haciendo un mayor esfuerzo, pero cuando ya se tiene la mecánica o el movimiento, patrón, la metodología, el movimiento se realiza con toda fluidez. Esta ciencia, la biomecánica, que es la que estudia la actividad física, la actividad vital, desde el punto de vista de la mecánica,
mecánica, dentro de su esfera limítrofe, está orientada al movimiento que realiza el hombre. Y es lo que nosotros en el deporte vamos a analizar. Cuando ya se hace un análisis, un estudio más científico, más detallado en el deporte, tenemos que ver las partes fundamentales de esa masa. La masa vamos a considerar al deportista y vamos a analizar aspectos importantes, qué es lo que queremos observar en ese deportista. Aquí vemos, por ejemplo, una salida desde la posición baja en el atletismo. Tenemos en la sala compañeros atletas y vamos a ver criterios que hay en este movimiento, en estas acciones. No solamente como muchas veces en clases de la actividad física o escuelas, colegios, los niños, nos vamos a correr y todos adoptan una posición desde abajo, porque han visto ya, se ha observado que los corredores salen de una posición baja. Pero ¿cuál es una posición correcta? ¿Qué debemos considerar para adoptar una posición correcta? No todas las posiciones son asequibles a todos los deportistas. Hay variaciones que la debemos considerar por las diferentes dimensiones de las estructuras del cuerpo humano, de cada uno de los segmentos de nuestro cuerpo. También podemos observar deportistas en un terreno, una cancha, que por A o B motivo tienen lesiones, fracturas, muchas veces graves, que ya le van a truncar una vida deportiva. En ocasiones hay momentos que dicen, no, ya esa lesión puede ser para 6 meses, 7 meses, y ya vuelve al terreno. Ojo, muchas veces puede volver al terreno, criterio personal, pero por nombre, pero por desarrollo o seguir, llevar esa secuencia como deportista, ya no va a rendir al 100%. Porque aquí influye otro aspecto importante en el desarrollo o en la ejecución del movimiento. El deportista que ya está afectado con un problema, ya tiene en su psique, en su mente, que tiene un problema. Por lo tanto, su rendimiento disminuye. Como figura del deporte, seguirá, como lo decimos, figurando, pero rendimiento ya es diferente. Ya mismo vamos a escuchar criterios. Estos estudios biomecánicos ya se realizan en laboratorio. Y vemos una figura, un ciclista realizando sus movimientos. ¿Sí? Ojo, dentro de mis investigaciones, también he considerado que muchas veces no podemos llevar o determinar que el resultado es el 100%. Porque aquí en este momento, por ejemplo, el deportista se está haciendo una evaluación. Pero ¿qué está analizando? ¿Qué estamos viendo? La posición de sus extremidades inferiores. Sí, pero ya la posición de su cabeza, de sus extremidades, influyen también en el resultado de las fuerzas que se ejecutan. Porque cuando él corre, en este caso, realiza el movimiento, no lo hace en esa posición. Por lo tanto, ya hay una influencia negativa para el resultado final. Ojo, criterio personal en el análisis biomecánico. Es así entonces con todos estos inventos que se han realizado, se realizan. Tenemos también esas maquinarias para poder objetivar, o sea, medir, analizar, hacer observaciones, medidas
a través de estudios y principios científicos, ¿sí? A través de este conocimiento biomecánico, donde nosotros vamos a cuantificar los movimientos, ¿sí? En algunos países ya tenemos o existen estos laboratorios biomecánicos. Tengo conocimiento que ILDEN, en Colombia, en Cali, hay un laboratorio muy bueno de biomecánica, ¿sí? Cual también es dirigido por un colega, un conocedor, amigo, ¿sí? Que lleva sus estudios biomecánicos también a nivel internacional. Ya entrando en el estudio, entonces, estamos hablando de biomecánica, pero ¿qué es la biomecánica? Y como ciencia, tenemos también una definición de lo que es la biomecánica. Tenemos en pantalla que dice que es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de las estructuras del carácter mecánico que tienen o existen en los seres vivos. Fundamentalmente se hace el estudio en el cuerpo humano. De este estudio biomecánico de forma general, donde nosotros como profesionales del área también tenemos que tener conocimiento. ¿Cómo proviene? ¿Cómo surge? ¿Por qué la palabra biomecánica? Dentro de las ciencias biológicas tenemos bioquímica, biología y otras bioasignaturas que existen. Entre ellas está la más reciente, la más nuevecita, la más joven, la biomecánica. La biomecánica es una palabra que proviene de los vocablos griegos, bio, que significa vida, mecánica, movimiento. ¿Sí? La bio es la que nos indica la ciencia o la disciplina y se relaciona directamente con la vida de los seres vivos, el organismo, con organismos vivos. En cambio, la mecánica es una parte de la física que se dedica al estudio del movimiento y el equilibrio de los cuerpos, ¿sí? Como también de las fuerzas que producen ese movimiento. Nosotros vemos y escuchamos muchas veces mecánica y relacionamos esta palabrita mecánica, ¿sí? Relacionamos mecánica como con un taller, ver maquinarias. Pero en el deporte, en la actividad física, en el estudio de los movimientos del hombre, tenemos que ver cómo influyen las fuerzas en el organismo para producir el movimiento. Por lo tanto, en la actividad física tenemos la definición de fuerza, pero en biomecánica también tenemos una definición que se relaciona y es algo similar a lo que nos dice el entrenamiento deportivo. En el entrenamiento deportivo dice que la fuerza es la capacidad que tiene el individuo de superar una resistencia externa y oponerse a ella mediante la contracción muscular. Muy bueno. Pero en biomecánica, que analiza el movimiento, nos dice que la fuerza es la intensidad con la que interactúan dos cuerpos. Aquí vemos al pesista haciendo fuerza. Para levantar tiene que hacer una intensidad para levantar esa carga, que son los componentes de la carga. Volumen, la pesa, intensidad, el grado de ejecución que le pone, el nivel de esfuerzo que pone para levantar ese peso. Para mover. Hay otros autores, otros estudiosos, que nos dicen que la palabra biología mantiene tres componentes fundamentales, ¿sí? Tres elementos fundamentales. Un sustantivo, bio, palabra mecánica y el sufijo ico. Llegamos a la misma definición y es importante cómo
profesional, le vuelvo, repito, saber qué es la biomecánica, término que etimológicamente significa herramienta, es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y de las fuerzas que producen movimiento. No es posible que un médico no sepa qué es la medicina. Asimismo, un profesional del área de la cultura física que estudie biomecánica y que no sepa qué es la biomecánica, entonces, ¿dónde estamos, verdad? Esta ciencia nos ayuda entonces a determinar los movimientos. Y para analizar, estudiar un movimiento, es importante comprender cómo nosotros vamos a analizar un movimiento. Todos nosotros como entrenadores, de una u otra manera, hemos corregido un movimiento sin haber estudiado biomecánica. Ojo. Como padre de familia, también podemos corregir. Hoy, mijo, ven acá, camina bien, estás caminando mal. Pero ¿cómo se camina? Solo por cuestión de referencia es que nosotros podemos decir, estás caminando mal. ¿Tá? Porque sabemos que hay que caminar erguido, sacapecho, frente en alto. Esas son unas orientaciones que vienen ya enraizadas, ¿verdad? Un criterio que hay. Pero como conocedores ya nosotros, como profesionales, debemos de ver cuáles son esas influencias que nos permiten realizar un buen caminar. Y para hacer un análisis biomecánico, nosotros debemos considerar la masa, el punto. Con esos dos aspectos, estudiamos un movimiento, analizamos, determinamos una acción técnica. Ejemplo, vamos a ver el estudio del salto de altura. ¿Sí? Y por ejemplo, está una grabación ya hecha en fase del movimiento, según la cámara que determina diferentes cuadros. ¿Sí? En un estudio donde al inicio hice mis estudios biomecánicos, estoy hablando más de 30 años, no habían cámaras tan sofisticadas. Habían cámaras que pasaban 64 cuadros, 70, 80 cuadros, creo, por segundos. Ojo. Ahora hay cámaras que nos determinan, creo, 200, 200, 300 cuadros por segundo. Quiere decir que le vamos determinando minuciosamente el movimiento de una persona, de una acción técnica. En este caso hay cámaras que fueron grabadas con 64 cuadros por segundo. Quiere decir que si pasaron 64, este movimiento lo hizo en un segundo. Y ahí vamos a ver en qué momento hay una dificultad. Cuando ya hacemos nosotros este trabajo ya detallado para analizar un movimiento y ver las acciones, y como un conocedor también del atletismo, yo puedo decir, según el trabajo metodológico, cuando hacemos la entrada, ya cerca del listón o del saltímetro, ¿verdad? Para realizar el salto, tenemos que dar prácticamente la espalda a la barra. ¿Sí? Y yo puedo ver y decir, aquí está entrando un poquito de lado, ¿no? Que lo lleva a un momento final no satisfactorio. Porque su rodilla debe estar al frente ya con una mayor elevación y la tiene a un lateral, en otro perfil. Por lo tanto, son aspectos que se analiza biomecánicamente y con el resultado técnico. Para esto entonces lo trazamos, ¿ya? Segmentos de recta sobre
los diferentes planos óseos y articulares, donde vamos a describir cada uno de los segmentos del cuerpo, sus extremidades superiores, inferiores, y le vamos determinando todos los aspectos fundamentales, en este caso los segmentos. Para hallar el punto, generalmente cuando hacemos un trabajo, para la influencia de las fuerzas, tenemos que determinar el centro de gravedad. Y es aquí donde nosotros vamos a hallar centro de gravedad de cada una de las partes de la fase del movimiento, para poder entonces agruparlas y ver cómo ese centro de gravedad se desplaza sobre toda la trayectoria, el recorrido que realiza el deportista. Y ese es el estudio biomecánico. Esta ciencia, como biomecánica, también tiene su división para su importancia. Es así entonces, pues, según estudiosos y de todos los precursores que aportaron con sus ideas y criterios, nos dicen que esta ciencia tiene su división, así como también la mecánica del movimiento. Por lo tanto, esa biomecánica se divide en cinemática y la dinámica. La dinámica, a su vez, tiene otra división, que es la estática y la cinética. Cada una de ellas aporta su criterio para su investigación, su estudio. Así que cuando nos dice vamos a hacer un estudio cinemático, quiere decir que vamos a analizar un movimiento, sin describir prácticamente tantos aspectos, sino que a describir la técnica o las habilidades que realiza ese deportista, ¿bien? Sin tener en cuenta las causas que lo producen. Ejemplo, tenemos un basquetbolista. El basquetbolista hace su lanzamiento al aro. Yo que estoy acá de observador digo, mira, buen lanzamiento, canasta. Pero como profesor yo digo, hiciste el lanzamiento, pero fue malo, pero fue efectivo el lanzamiento. Entonces hay alguna influencia de contradicción. Claro, pero si tuviera una mayor efectividad o el movimiento fuera más efectivo, sus movimientos más seguidos no tuvieran dificultades. Deportista que ejecuta un movimiento que no es correcto, y en este caso vamos al lanzador al basquetbolista. Si hay basquetbolista aquí, me van a ayudar. Si realiza el lanzamiento de forma errónea y el lanzamiento fue efectivo, la canasta fue efectiva, cuando me haga el segundo lanzamiento no lo va a hacer. ¿Ya? Pero si el lanzamiento es con la técnica bien depurada, bien efectiva, metodológicamente bien aprendida, hacen 1, 2, 3 lanzamientos, 4 lanzamientos son efectivos, donde se ve la efectividad, la ejecución del movimiento de una forma correcta. La dinámica. La dinámica es una rama de la física también, que es la que estudia el movimiento de los cuerpos y las causas que lo producen. Es decir, esas fuerzas que actúan sobre ella. Estudia movimiento o su falta relacionada con las causas que lo provocan. La estática es otra parte de la biomecánica, que muchas veces en el área nosotros como profesionales no la consideramos, la dejamos pasar. La estática analiza cómo
se equilibran las fuerzas para que un objeto no se mueva. Por ejemplo, ¿cómo se mantiene una gimnasta sobre la viga de equilibrio? ¿Dónde está haciendo su influencia la fuerza? ¿Cuáles son los grados, en este caso, de movimiento? La ejecución de palancas que debe de realizar con sus extremidades o sus segmentos corporales para mantener un equilibrio. ¿Qué intensidad debe poner de fuerza en cada una de sus segmentos para hacer una fuerza? Sino como instructores, como profesores, nosotros decimos parada de mano, pero ahí quedamos. No analizamos dónde se aplica la fuerza, cuál va a ser el movimiento correcto para mantener el equilibrio. La cinética es una ciencia también que estudia las fuerzas que provocan el movimiento. Es la que analiza las fuerzas que afectan el movimiento de un objeto. Por ejemplo, las fuerzas aplicadas durante la salida de un velocista. Si estamos mencionando que para que haya movimiento tiene que existir una fuerza, el deportista para salir de una arrancada, en este caso, de una posición baja, tiene que aplicarse una fuerza. Y es por eso que la fuerza tiene también su clasificación. Tipos de fuerza: rápida, explosiva, potencia, fuerza máxima. Y depende también la división, como la queremos ver. Porque tenemos una fuerza absoluta, fuerza relativa y otros tipos de fuerza. Pero en este ejemplo del velocista, ¿qué fuerza es la que requiere? Tiene que ser una fuerza explosiva, porque no va a usar pesos adicionales para ejercer o ejecutar una potencia. Es una explosión que va a hacer. Por lo tanto, la posición que tiene que adoptar tiene que ser una posición que le permita realizar en el corto tiempo posible esa explosión. Bien. La biomecánica también se ha analizado y se ha puesto de manifiesto como biomecánica humana. Dentro de las ramas del estudio biomecánico se encuentra esta ciencia, la biomecánica humana, que según Pedro Vera Luna es una ciencia que se desarrolla en tres campos fundamentales. Se desarrolla en tres campos. En el campo deportivo, en el campo médico y en el campo ocupacional. En el campo deportivo, al analizar ya los movimientos deportivos, que son los que contribuyen a mejorar el rendimiento, valga la redundancia, el rendimiento deportivo, como también a prevenir traumas y lesiones. Ejemplo, vamos a ver y a seguir con estos ejemplos más centrados para nosotros en el área, las carreras, que son actividades básicas que nosotros realizamos, ¿verdad? Habilidades básicas, carreras, saltos, los lanzamientos. En el campo médico tenemos los que son llamados también ahora en estos momentos de rehabilitación, la biomecánica clínica, ¿sí? Que son las que estudian ya los movimientos humanos con fines terapéuticos. Por eso es que los profesionales del área de la cultura física terapéutica también están de una u otra forma inmersos con la medicina, con la biomecánica. Y esto nos ayuda también, estos movimientos nos ayudan a determinar algún diagnóstico para poder realizar alguna rehabilitación, como también para
la prevención de alguna lesión en los deportistas. En el campo ocupacional, que es el área laboral, prácticamente, donde interviene la ergonomía. La ergonomía como ciencia que estudia también la forma, en este caso, de ver cómo las personas realizan su trabajo y orientar medios más sofisticados para que puedan realizar un trabajo de forma, pues sí, correcta, sin que tenga ninguna lesión o problema laboral. Estamos hablando de la biomecánica, pero en nuestro medio también tenemos que irnos relacionando. ¿Por qué es importante la biomecánica? Y nosotros la cogemos, la estudiamos, ¿sí?, como biomecánica deportiva. Biomecánica deportiva, si ya estudiamos la biomecánica, sabemos, comprendemos biomecánica que estudia el movimiento del hombre, causas y manifestaciones, la biomecánica deportiva, entonces la llevamos al área del deporte. Ciencia que estudia el movimiento, pero en el área del deporte. Estudia la biomecánica en el área del deporte. Y tenemos una definición que dice: la biomecánica deportiva es una ciencia que se relaciona con la física y los movimientos en el deporte. Esta es biomecánica deportiva que debemos nosotros aplicarla al deporte. Busca la vía para una ejecución del movimiento donde se equilibren el ahorro de energía, el menor daño físico y la belleza del cuerpo humano. Por eso es evidente cuando vemos a un deportista que hace una acción técnica que es efectiva y vemos qué bonito que se hace, ¿verdad? Uno ya conoce, sabe. Los aspectos, también debemos tener conocimiento sobre los aspectos fundamentales de la biomecánica deportiva. ¿Cuáles son estos aspectos fundamentales de la biomecánica? Para poder comprender y hablar de la biomecánica, nosotros como profesionales debemos conocer estos aspectos fundamentales de la biomecánica deportiva. Los aspectos a tratar son su concepto, división y método. Para poder entonces realizar un movimiento. Concepto, división y método para su estudio. Dentro del concepto de la biomecánica deportiva ya vimos que es una ciencia que se relaciona con la física y el movimiento en el deporte. Pero la biomecánica deportiva, ¿cuál es su división? ¿Cuál es la división de la biomecánica deportiva? Esa biomecánica deportiva tiene 3 modalidades. Si alguien ya la conoce, enhorabuena, ya mismo podemos intercambiar criterios. Pero la biomecánica deportiva tiene 3 modalidades. Una biomecánica ósea, la biomecánica articular, porque en la biomecánica ósea tenemos que conocer. No es que debemos de ser unos médicos, unos galenos ya expertos, no. Pero como profesionales sí debemos saber
¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? ¿Cuántas articulaciones y los tipos de articulaciones tiene el hombre para realizar sus movimientos y en qué segmentos? Y posteriormente, la biomecánica muscular. Con respecto a la biomecánica articular, hace más de 2 décadas, ojo, más de 2 décadas, en unas conferencias de biomecánica tenía la conversación o el diálogo de las diferentes disciplinas deportivas. Una de ellas era, en el caso de la lucha, en caso personal, levantamiento de pesa, que a tiempos, en este caso, para transcurrir algún tiempo, los que hacíamos estas disciplinas íbamos a tener problemas en las articulaciones. Bien. Yo lo mencionaba en un caso personal porque yo ya las tenía. Problemas en los hombros, en la cintura, rodilla. ¿Sí? Problemas de mala ejecución de los movimientos en la lucha, levantamiento de pesas. Porque, lo digo así, en esos tiempos los profesionales no tenían un conocimiento científico del deporte, de la metodología, sino que también habían sido en su tiempo exponentes del deporte. Y en ese caso estaban mi punto padre y mi hermano mayor también, que hacían levantamiento de pesa y lucha. ¿Sí? Mi padre como una pequeña historia, aquí vamos a tomarlo como un comercial. ¿Sí? Mi padre como deportista de los años 1956, 58, en cuanto al levantamiento de pesa, iban realizando ejercicio y después a manera de competencia. ¿Sí? En esos tiempos, en el levantamiento de pesa, habían 3 modalidades. Envión, arranque, el otro el press nomás, el press militar que le llamaban, ¿sí? El cual se abolió por presentar posteriormente dificultades en la región del lumbar, ¿sí? Que eran muchos los dolores que sentían los deportistas. Por eso quedaron las dos modalidades, envión y arranque. Pero no había un conocimiento, eran porque habían sido deportistas. Y es lo que suele suceder en nuestro medio. En medio de nosotros, por ahí cogemos un bate, una pelota y hacemos béisbol o softball y ya somos beisbolistas. Yo estudié en un país donde era el deporte de la pelota, el béisbol, el deporte rey, y yo no vine beisbolista. Yo aprendí el béisbol, pero no soy beisbolista, ¿no? Aquí en nuestro medio, a nivel de América y Sudamérica principalmente, el fútbol. Pero yo no soy especialista en fútbol, juego, ¿no? Conozco movimientos ahora por el estudio, pero más no por haber recibido o participado en cursos especiales de fútbol. Cada área tiene su especialidad. Como también para ir adaptando los movimientos, como dice la biomecánica como ciencia, evitar traumas y lesiones. A nivel muscular, también tenemos que conocer los tipos de músculos, los planos musculares, los músculos que realizan la acción, cuáles son esos músculos agonistas, antagonistas, los fijadores, los que nos ayudan a realizar un movimiento. Músculos más pequeños que muchas veces intervienen de una forma indirecta en una acción, pero nosotros lo descuidamos. A nivel de presentación, nosotros decimos, bueno, voy a desarrollar pectorales, bíceps, abdomen, muslo. Bien, en las damitas vamos a desarrollar o a mejorar, a fortalecer, bajar a la región abdominal, glúteo. ¿Ah? Entonces son planos musculares que muchas veces los conocemos superficialmente,
Pero ¿cuáles son esos movimientos que se ejecutan para que esos músculos se activen, ejecuten acción? Eso es lo que muchas veces desconocemos. Desconocen algunos profesionales. Ejemplo, hay deportistas, entrenadores, bueno, consideremos entrenadores o personas que están dirigiendo un grupo de niños para hacer deporte. Vamos a trabajar fuerza. Marcamos enseguida y vamos a un área de musculación, un multifuerza, donde hay un aparato que tiene diferentes secciones. Y comenzamos a hacer trabajo de fuerza. ¿Pero para qué? Para desarrollar fuerza. Sí, pero ¿en qué planos musculares? En los músculos. ¿En qué músculos? Ahí está el problema. Sabemos que si jalamos una polea, estamos haciendo fuerza. Si movemos las extremidades inferiores, estamos haciendo fuerza. Si saltamos, estamos haciendo fuerza. ¿Qué tipo de fuerza? ¿Cuáles son los planos musculares? Ahí se desconoce. Y eso es lo que yo se puede decir, incentivo a los estudiantes que cuando se dedican a un deporte deben conocer también cuáles son los planos musculares que requiere ese deporte. Cuáles son las capacidades principales que requiere ese deporte. Y así entonces hacer nuestra planificación orientada con los ejercicios, los movimientos, la dosificación para tener buenos resultados. De forma general, como profesionales del área, decimos nosotros, voy a desarrollar resistencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a correr 5 vueltas a una pista de 400 metros, una cancha del estadio. 400 metros, que es lo que mide la cancha. 5 vueltas. Otro día, para salir de esa rutina, porque esa rutina es una de las enfermedades también del mal entrenamiento, digo, vamos a trabajar 7 vueltas. Ya cambio. ¿Pero con qué objetivo cambié? Ah, no, porque hice 5, no voy a hacer 7. ¿No? Pero ya los movimientos que vamos a hacer y las condiciones de las acciones que en nuestro organismo va a recibir, ya van a ser diferentes. Por lo tanto, el trabajo fisiológico, biológico de forma general, daña la biomecánica o daña la acción de los movimientos en el hombre. El método de estudio de la biomecánica, nosotros estudiamos el movimiento, pero para estudiar el movimiento tenemos que hacer un análisis, una observación. Vamos a investigar esa acción. Por lo tanto, se considera que el método funcional es el que más se utiliza para poder realizar una investigación. Porque si nos dicen que la biomecánica es ciencia que estudia el movimiento, entonces yo tengo que poner en movimiento al cuerpo, a la masa que voy a hacer ese estudio y a determinar el punto que voy a analizar. ¿Sí? Por ejemplo, en el golpe del balón, golpe al balón, en un futbolista, ejemplo, ¿desde qué posición? Ah, vamos a hacerlo con borde interno, con empeine, con borde externo. ¿Con qué perfil? Entonces vamos a describir todas esas características y desde ahí adoptamos una posición. ¿Dónde va a ir su pie de apoyo? ¿Cuál va a ser la flexión, inclinación, los ángulos que va a tener sus extremidades, tanto de apoyo como de impulso al balón? ¿Dónde va a tener una mayor efectividad, una mayor intensidad de fuerza? ¿En qué momento de péndulo de la extremidad va a haber ese choque al balón? Su posición del pie de apoyo con relación al balón está en la misma dirección antes o después, donde se ejecuta una mayor efectividad. Según la elevación o el movimiento, la trayectoria que va a tener el balón, donde vamos a golpear el balón. Parte superior, medio baja, lateral, izquierda, derecha, o llamada también interna o externa,
Entonces el cuerpo también lo vamos a dividir para poder impactar el golpe o la intensidad con la que vamos a mover ese balón. No es solamente como muchas veces le comento a los estudiantes, no es que digan, vamos a, disculpando la palabra, los futbolistas, vamos a patear el balón. Patea, patea, hombre. Porque aquí vamos a impactar, vamos a dominar, vamos a conducir. Porque el pateo, bueno, es una terminología que se utiliza, pero en otra área. Claro que ya está familiarizado, enraizado también esa palabrita en el deporte, patearlo. Bueno, eso sería tema de discusión también hasta de aspectos psicológicos. No sé si el compañero que está inmerso en la psicología nos ayuda en esto, ¿verdad? De hablar con la patada. ¿Sí? Entonces el método funcional que está activo, el deportista o la persona, es donde vamos a analizar ese movimiento. Pero también existen otros métodos de estudio para poder analizar o describir bien un movimiento. Dentro de este estudio tenemos el análisis tridimensional. No tanto para hacer el estudio, un análisis de movimiento, sino para enseñar que esta metodología tridimensional, prácticamente en el área del deporte nosotros utilizamos dos fases, frontal, sagital, para poder enseñar un movimiento, una técnica. La metodología frontal, sagital. Los momentos para enseñar. Ese método tridimensional es el que nos permite seguir su evolución mediante figuras animadas o gráficos. Vimos anteriormente la del saltador que tenía. También vimos los compañeros que estaban pasando el balón para trabajar fuerza abdominal. Y con esa figura podemos determinar fases del movimiento o dónde aplica la fuerza específicamente, determinando el punto principal del estudio biomecánico, como es la determinación del centro de gravedad del cuerpo, la cual nos va a ayudar a descomponer ese movimiento en fases. Tenemos entonces dentro de este estudio los planos y ejes. Dentro de los planos tenemos plano frontal, sagital y el plano transversal. Nosotros en el área o en la actividad deportiva y en el estudio, nosotros observamos el movimiento. Prácticamente es raro o muy pocas veces utilizamos en el área una cámara, una videograbadora. Claro que ahora con el material sofisticado que muchas veces tenemos, ya uno lo tiene mucho más efectivo todavía, los teléfonos, que podemos o pueden grabar ya el movimiento. ¿Sí? Y es un caso que yo lo tomo en las clases ya de personales de biomecánica en la facultad, donde grabo los movimientos de los estudiantes. Y después en el conversatorio, en el análisis, le digo, usted está realizando el movimiento de esta forma. No, yo no lo hago así, yo lo hago de forma correcta. Entonces ahí es donde ya se les presenta cómo están haciendo. Es la mejor evidencia que puede haber y entonces el deportista ya puede grabar su acción y sabe lo que tiene que corregir. Porque si nosotros mal le decimos, lo hizo mal, él dice, no, ¿qué va? Que es si yo lo hago bien. Mi movimiento es perfecto, mis movimientos son correctos. Por ejemplo, un corredor de velocidad. El corredor de velocidad, la técnica nos dice para evitar un desgaste energético, ¿bien? Y que los movimientos sean más
rápido y que transmita una explosión más rápida, debemos de mantener la flexión a nivel del codo, no extenderlo. ¿Ah? Pero el deportista no dice, no, yo corro nomás con los brazos flexionados. Pero cuando se ve ya el video que hay la extensión de la extremidad superior, entonces ahí viene ya la contraparte. Y a decir cierto, no mantengo la técnica. Claro que hay una discusión sobre estos movimientos que uno adopta en el momento de la carrera. ¿Sí? Hay corredores de velocidad que hacen su extensión completa de la extremidad superior y después vuelven y la flexionan. ¿Ah? ¿Qué nos dice la biomecánica? Evitar movimientos innecesarios. ¿Para qué tendemos el brazo para después flexionarlo? Si la biomecánica o la mecánica del movimiento, la acción nos dice que cuando se acorta el péndulo, el movimiento de oscilación es más rápido y transmite mayor velocidad. Entonces aquí es que viene el análisis. ¿Dónde el deportista tiene una mayor fuerza y ejecuta una mayor rapidez y alcanza una mayor velocidad cuando sus extremidades están flexionadas o cuando están extendidas? ¿No? Esos estudios están todavía en discusiones. Claro que hay resultados, ¿sí? Pero no todos a veces nos llevan a un mismo análisis, a una misma conclusión. Como también las posiciones que adoptamos para la salida. En las salidas, en las arrancadas, de posiciones bajas, ¿sí? Según los expertos en la biomecánica, en la anatomía, en la fisiología, nos dan que el deportista puede adoptar o existen tres posiciones para las salidas cortas, o sea, en carreras cortas. Salidas desde abajo o de partidores. Tres tipos de salidas. Según la estructura o las dimensiones de sus segmentos inferiores. ¿Sí? Claro que de una u otra forma hay entrenadores, hay deportistas que de forma inconsciente adoptan una posición. No es que yo he visto que ya los corredores se ubican así. ¿Sí? Entonces, desde que hacen sus ingresos a las áreas de deporte, ellos adoptan su posición personal. Posición personal. Porque no ha habido, o en algunos casos, en mi área, he preguntado a atletas si la posición ha cambiado o le tomaron alguna prueba, en qué momento tiene una mayor explosión. No hubo prueba. Ellos adoptaron una posición a la que se acomodaron desde un primer momento, más no porque le hicieron una medición. Bien, si hay técnicos, en este caso deportistas, que hayan tenido una alta competencia, me indica. Yo fui atleta también, pero atleta a nivel de colegios, ¿ya? Y a nivel de clubes, pero no llegué a una representación nacional. Y yo adopté mi posición, porque me sentía bien ahí, pero nunca me evaluaron un trabajo de fuerza en la salida. Bien. Cuando ya nosotros hacemos un estudio biomecánico, ¿y para qué lo hacemos? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Sí? Porque queremos ver algún resultado o cómo mejorar el nivel de los deportistas. Y es por eso que
ya este conocimiento de la biomecánica, ya cuando uno sabe, conoce la biomecánica, nos va a permitir llevar a cabo un verdadero entrenamiento. Nos va a permitir realizar un buen entrenamiento deportivo, una buena dirección de los movimientos en el deporte. Eso es lo que no, por eso es importante el conocimiento de la biomecánica. Debemos conocer, porque ya conociendo esta ciencia, ya podemos hacer mejor o desempeñarnos mejor en nuestra área. Pero ¿qué nos permite el conocimiento de la biomecánica? Si ya conocemos entonces la biomecánica, nos va a permitir realizar una técnica deportiva más eficaz, conocer la técnica de una manera más científica, poder realizar y analizar los movimientos más importantes de las acciones técnicas para poderlos comparar unos con otros. Por ejemplo, en el baloncesto, yo voy a hacer 10 lanzamientos al aro. De los 10 lanzamientos, vamos a ver la efectividad. Se considera efectividad siempre y cuando el balón entre al aro. Eso es lo que consideramos, se consideran muchos entrenadores, pero no analizan un primer momento la posición correcta, la efectividad del movimiento, sino de la ejecución técnica. En este caso, el resultado final, canasta. Han habido deportistas que han formado selecciones provinciales, nacionales, porque han hecho el baloncesto, como se dice, a nivel familiar. ¿Sí? Y han tenido de una u otra forma la oportunidad de tener una canchita de básquet, ¿sí? Pero no aprendieron cómo es la mecánica de lanzamiento, sino que aprendieron a lanzar. Aprendieron a lanzar el balón. ¿Sí? Y hacen su canasta en cualquier posición o postura, porque tienen una efectividad de lanzamiento, no de ejecución técnica. Claro que es válido en esta área porque lo que requiere el deporte de baloncesto, gana el que más canasta haga. Es así. No me interesa a mí que tenga buena técnica, me interesa que haga la canasta. Bien, en la lucha, no me interesa que haga una buena técnica. Me interesa que tenga fuerza y que lo ponga de plancha en la colchoneta, costado al otro, a pura fuerza. ¿Ah? Entonces buscamos a deportistas más fuertes, ¿sí? Para que puedan entrar al equipo. ¿Sí? Dentro de este estudio, estudia el movimiento. Vemos que ya este movimiento está en toda el área. Todo lo que nos rodea es materia. Por lo tanto, está en un constante movimiento. Todo el mundo se mueve. Se mueve. Hasta planeta. La galaxia está en movimiento. Pero dentro del estudio, nosotros biomecánicos del área como profesionales de la cultura física, la educación física, el deporte, tenemos que hacer movimientos, pero el movimiento es en el deporte. Compañeros, la natación. Este es un área también, una disciplina de la natación, llamado en nuestro medio clavados o saltos ornamentales. ¿Sí? Hay una técnica, hay un movimiento, aquí hay una efectividad para dar 10 a un deportista. Yo desconocedor de eso, yo digo, ¿ves? Muy bien, 10 tiene, pero viene un juez allá y dice, no, para mí es 6.5. Ah, ¿cuál fue el error? Ellos ya determinan el error porque conocen el movimiento y por lo tanto hacen su análisis de su perspectiva del movimiento, de su perspectiva del movimiento. ¿Sí? En nuestro medio, en la actividad física, nosotros realizamos nomás esos saltitos de cuerda, ¿verdad? Salta la comba,
y haz el movimiento. Pero ¿cómo debemos saltar? ¿Cuál va a ser el movimiento? ¿Cuál va a ser el impulso que vamos a tomar en la altura? ¿Bien? ¿Cómo va a ser la fuerza para amortiguar la caída? ¿En qué forma debemos nosotros caer para amortiguar la caída? Amortiguar el peso de nosotros. ¿Dónde va a estar ubicado ese centro de gravedad en la caída para que haya un mayor equilibrio? En cuanto a los movimientos con ejercicio o pesos adicionales, que por ejemplo en el levantamiento de pesas, alones, ¿en qué momento hacemos los movimientos desde los pies, rodilla, cadera y todas las partes del cuerpo, desde la muñeca y codos? La cabeza, los ojos, como yo lo menciono en muchas conferencias, tienen su influencia también en el equilibrio de los pesos. Los pesistas. Aquí si nosotros analizamos en esa posición estática, podemos describir y decir, bueno, aquí hay un error o hay algunos errores en esa posición. Según la metodología, nos dice que los apoyos deben estar en diferentes formas en la que está ahí ese deportista. Él está en equilibrio, claro, está en equilibrio, sí, pero está haciendo una mayor fuerza que si adoptara una posición correcta de levantador de pesas. Claro, está en equilibrio, porque tiene fuerza y está haciendo mayor fuerza que si adoptara una posición correcta, hiciera menos fuerza, menos gasto energético. ¿Sí? Hay una posición de elevación, movimiento de todo su cuerpo, movimiento de los pies, en este caso del apoyo, dirección de la punta de los pies, movimiento o posición de la rodilla con relación a su cuerpo, a sus hombros. También debemos analizar todas esas partes. Por eso es que a futuro muchos deportistas tienen o tenemos problemas en rodilla y cadera a nivel de región lumboabdominal. En este análisis de movimiento, o para el análisis de los movimientos, ya también estamos en tiempo. Que decían que la biomecánica era muy cortita, pero creo que para una próxima vamos a tener más tiempo. No importa, vamos a terminar con unos aspectos muy importantes también sobre el análisis de los movimientos. ¿Qué qué debemos considerar para analizar un movimiento? Tres perspectivas fundamentales. Dirección de los movimientos, estructura de los cuerpos movidos y en movimiento, y de las fuerzas que producen los movimientos de las masas. Y esto está de acuerdo en dependencia de las leyes del movimiento, de las leyes de Newton, de la dirección de los movimientos. Una tarea que es orientada a la teoría de regularización de los movimientos o de los mecanismos auxiliares, la cual está encargada, en este caso, el campo de la neurofisiología y de la psicología. Porque nosotros, por ejemplo, en esto de la dirección, vamos a tomar el basquetbolista. Si hay otro deporte, me indican, analizamos el deporte. El basquetbolista. Dirección de los movimientos. Si yo tengo el balón, estoy para hacer un lanzamiento al aro, cobrar un tiro libre, ¿hacia dónde va a ir el balón? Al aro. Entonces yo tengo que relacionar la dirección. Por lo tanto, el campo de la neurofisiología me manda la información por vía aferente a los planos musculares donde yo voy a dirigir ese cuerpo, la estructura del balón. Yo tengo el balón. Sé que el balón tiene un peso determinado y ya estoy familiarizado con ese balón y a la distancia que estoy ubicado para hacer mi mayor efectividad. Bien. Porque si el lanzamiento son 2 metros más atrás de la línea de tiro libre,
¿Qué me dice el campo de la neurofisiología y la psicología? Giovanni, tienes que aplicar más fuerza. Entonces ya viene el campo de la anatomía y de la fisiología. Entonces le dice cerebro al músculo y el músculo tienes que hacer más fuerza. Y aquí es donde vienen las fuerzas que producen ese movimiento. Ah, voy a mover el balón. Estoy más cerca. Pongo suavecito el balón. Me separo. Aplico más fuerza, más intensidad para que el balón llegue a la dirección que yo quiero. Y es lo que analizamos en el estudio biomecánico. La dirección de los movimientos, la estructura del cuerpo movido en movimiento y de las fuerzas que actúan. Corredor de velocidad, analizamos el movimiento, tres perspectivas, arrancada, posición, pose de mando, atletas a su marca, listos. Ya está enviando la información a los planos musculares y ahí viene el tipo de reacciones motoras. Tipos de reacciones motoras que ponen de manifiesto para entrar en movimiento. ¿Bien? Hasta corredores, entonces yo tengo la dirección, voy a correr hacia adelante, yo tengo mi carrilera, tengo un carril que tiene una medida, 1.22, 100 metros, entonces voy en esa dirección, ¿no? Porque nadie corre, como le digo a los estudiantes, nadie corre para atrás. Y cuando yo hago una prueba de salida desde la posición de pie, siempre corren para atrás, ponen un pie atrás. ¿Por qué? No, es hacia adelante. Ojo. Entonces son reacciones que muchos dicen, no, es que ya la costumbre para coger impulso. Hay una frase que no dice para atrás ni para coger impulso. Siempre tenemos que correr hacia adelante. Y la carrera es hacia adelante. Hay que cambiar esa mecánica del movimiento para corredores, ¿no? Como también le digo a los luchadores. La lucha es siempre ir al contrario, adelante. ¿Sí? Y de la fuerza que causan esos movimientos, entonces, en este caso, la fuerza que va a aplicar el deportista es una fuerza explosiva que nos va a ayudar a dar una buena arrancada. Bien, nos quedaría todavía algo más por analizar y salir a la carrera, porque la biomecánica como ciencia es una ciencia muy bonita, bien, muy bonita, que nos ayuda a determinar y ejecutar acciones muy importantes sin tener ningún problema. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún intercambio, Hilder? Desde ya les deseo un feliz año 2026. Sincero deseo a todos ustedes y que nos integremos y que en todas estas conferencias que el doctor Hilder siempre nos está convocando, participemos porque siempre vamos a escuchar algo bueno, algo nuevo, ¿no? O si no, también nosotros podemos aportar. Eso es lo importante y felicito a Hilder que siempre da esa oportunidad también de uno dar su criterio, su mensaje, ¿no? Aunque nunca se lleva las contrarias, pero siempre es bueno también aclarar algunas inquietudes que uno tiene. Hilder, de mi parte, creo que estamos ya en hora. Démosle un fuerte aplauso virtual al maravilloso Magíster Giovanni Alaba desde Ecuador. ¡Wow, maestro! Me le quito el sombrero, aunque no lo tengo. ¡Wow! Espectacular, maestro. Dios le pague, Dios le bendiga. Es magistral. Sobre todo porque la idea, como yo se la planeé a usted, era un tema que fuera transversal para todo el mundo. Y eso creo que lo cumplió al pie de la letra, maestro. Transversal. Porque la biomecánica, más adelante, yo sé que más adelante tenemos que organizar ya, por ejemplo, una para halterofilia
o una para atletismo, o una para natación, porque cada Vale, una tiene una especificidad, pero por lo menos ya le entramos como el bichito para que mis queridos estudiantes y todos los que están aquí digan, venga, tengo que estudiar, voy a profundizar. Gracias a Dios ahorita la tecnología, la IA, que también nos sirve muchísimo, podemos utilizarla y podemos sacarle provecho a muchas cosas. Y bueno, siempre he dicho que no podemos esperar que las instituciones lo den todo. Las instituciones dan apenas el 30-40% y el resto del estudiante el que tiene que hacer el trabajo. Entonces, agradecido enormemente, magistral su conferencia. Y no sé, por ahí tengo la manito levantada de mi sargento del Ejército de la República de Ecuador. Mi querido Carlos Franco tiene la palabra y vamos a ser muy concretos porque no nos podemos extender mucho, profe Carlos, porque ya sigue la esposa de nuestro querido Magíster. Tiene la palabra, mi sargento. Eh, Magíster, muy buenas noches. O sea, es un tema muy lindo, muy bonito. Eh, Actualmente, como estoy sacando la licenciatura de Educación Física, me tocó este tema. Estoy presentando mi tesis de grado en la biomecánica deportiva en edades de 8 a 12 años, en lo que es la disciplina de fútbol. Eh, es muy importante que todo entrenador tengamos el conocimiento necesario de lo que es los movimientos, de la ciencia, que estudia desde épocas antiguas. O sea, le pido como una recomendación que estos temas sean topados siempre, o sea, en cada materia, por ejemplo, cuando en la universidad, por ejemplo, ahora lo están implementando mucho en los institutos de formación para, como tecnólogos. Ya, es muy importante tener conocimiento de esto y muy agradecido, Magíster Giovanni. Muy pronto habrá la oportunidad de seguir un congreso allá en la universidad en Guayaquil. Muchísimas gracias y excelente, Magíster Hilde. Dios le pague. Muchísimas gracias. gracias, gracias. Veo a Diego Valero. Si está correcto el nombre, no sé. Porfa, ahora el El micrófono. mismo, Listo, dale, Diego porfa. Valero. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Master Álava. Le quería decir que sus clases hoy me parecieron muy interesantes, ya que es algo que he aplicado en el deporte que le mencioné en el chat, bueno, o más en concreto en el movimiento de gimnasia. Por ejemplo, la relación que tiene la fuerza y velocidad para hacer un flex hacia atrás, una mortal. Sus clases me han servido bastante para analizar los movimientos, incluso en las tres perspectivas, frontal, sagital, transversal. Poner cámaras y ver esos movimientos, que fue un reto ponerlo arriba para analizar movimientos de gimnasia, pero increíble. Muchas gracias. Muy bien, profe Diego Valero tiene la palabra. Ah, perdón, Julio Navarro. Buenas noches. Primero que nada, agradecer la integración al doctor Hilder Molina y también la exposición del maestro Giovanni Álava. Bueno, quiero compartir criterio también porque sigo siendo estudiante de la facultad y sí, pues siendo estudiante del maestro. Una de las cosas muy importantes, las leyes de Newton. Por ejemplo, para identificar con claridad o cuáles son las causas que anteceden los movimientos técnicos correctos, es, por ejemplo, identificar cuál es la postura del cuerpo humano. Si el cuerpo tiene una postura correcta, para anteceder la realización técnico-táctica del movimiento técnico. Y eso orienta a diferentes disciplinas deportivas, ya que cada disciplina deportiva tiene su especialidad, como la acabo de mencionar antes. Por ejemplo, el halterofilia tiene una profundización de estudio técnico específico. ¿Qué más? El atletismo, la natación y diferentes integraciones deportivas. Entonces, lo que más quiero mencionarle ante toda esta gestión es que tomemos en cuenta esos detalles. También tomemos en cuenta los planos articulares, la biomecánica ósea, articular y muscular, y qué grupos musculares son los más relevantes dentro de la realización del movimiento, ya que todo movimiento se origina por la fuerza y cómo, bueno, cómo fortalecer, pero también refinar
para que el movimiento sea adecuado, para que el movimiento lleve un constante desarrollo, pero también ahí es donde interfieren varios factores. Planificación. ¿Cuál es el objetivo de la planificación? Dentro del certamen de la biomecánica, mejorar, refinar, desarrollar y retroalimentar paso a paso los hábitos técnicos motores. Muchas gracias por la integración y permiso. Bueno, vamos en ese momentico a compartir un pequeño obsequio. Por favor, me informan si ya están viendo mi pantalla ampliada, por favor. Muy bien. República de Colombia y en su nombre, Politécnico Nacional de Artes y Oficios, Ponao, Seccional Cali, Buenaventura, certifica que Giovanni David Álava Magallanes participó en el programa de técnico laboral por competencias en entrenamiento deportivo como apoyo educativo, siendo ponente virtual del tema biomecánica deportiva con intensidad de 2 horas, dado en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, los 20 días del mes de diciembre del 2025. Firman Eibar Bravo Hurtado, director y coordinador académico del programa. Un fuerte aplauso. Y bueno, hay que recordar que esto no se hizo solo. Hay que darle agradecimiento al doctor Alfonso Fred, recordar reiterar que es nuestro mayor sponsor, que nos permite el uso de la plataforma con apoyo de 3 organizaciones más. Primeramente, al señor Germán Juárez, presidente de la Unión Nacional de Asociaciones Deportivas y Actividades Físicas de la Ciudad de México. Seguidamente, el señor Fernando Vargas, director de la revista digital El Deporte No Descansa desde México. Y seguidamente, la doctora Violeta Guzmán, presidenta de la Federación de Atletas Máster Ciudad de México. Ellos 4 son los que nos permiten el uso de la plataforma. Igualmente hay que agradecerle a la doctora Susana Sánchez de España, una magnífica podóloga, al doctor Alfonso Barbosa Domínguez, con su organización Programe Su Salud en Cali, y a Cuatillín en Ecuador. Igualmente al doctor Everardo Sánchez, al médico licenciado en Educación Física Jorge Suárez, Medicina al Servicio del Deporte, al licenciado Ángel Gutiérrez Torren, puertorriqueño radicado en los Estados Unidos, director de Fines Experience. Igualmente al doctor honoris causa Juan Amado Garro, director de G11, Educación Física Altruista Comer Chingón, San Luis, Argentina. Al magíster Germán Preciado Mora, director del Nodo de Actividad Física y Cuerpo, red docente investigadores en Colombia. Al magíster Alonso Iván Fernández Esteban, director de la Red Pedagógica y Base de Educación Física desde México. Al doctor Juan Hojas, cubano-venezolanos con su organización Hoja Gym en Ecuador. Al doctor Eduardo Saudabe, Medicina Deportiva. Al Instituto Superior Universitario ITESUR en Ecuador. A IAES, Inteligencia Artificial Aplicada, doctor Pedro Piñero Pérez desde Cuba. Al gran invitado que vamos a tener mañana, maestro José Río Bueno, Master Coas, con su organización Cross Training RF desde Venezuela. Al doctor Homero Suárez Áviles, con su organización Asociación Mexicana de Corporalidad AMESCO en México. Al maestro Martín Omar Jaramillo Pote, figura destacada en el ámbito musical y académico colombiano, enfocado en la aplicación terapéutica y los beneficios de la música para el bienestar humano, conocido como neuromúsica. Al doctor Fernando de la Torre desde México. Igualmente al presidente de la Liga de Voleibol de Menores, el ingeniero Eli Saúl Chueco Ramírez, que nos invita a su programa de formación para dirigentes, entrenadores, árbitros y representantes en el mundo del voleibol. Ahí tienen sus datos para que los puedan contactar. Finalmente, al Grupo Sport Internacional Doctorante Hilder Molina Vivas. Si desean la certificación de esta conferencia, se comunican conmigo al más 57 315 660 59 81. Y no se vayan, que tenemos el cierre con la amada esposa de nuestro maestro. Ella es magíster Luisana Isabel Plaza Criollo, que nos va a hablar sobre aprendizaje significativo mediante proyectos interdisciplinarios aplicados al análisis del esfuerzo y la potencia mecánica en el aula. Por favor, démosle ese fuerte aplauso al doctor Giovanni. Por favor, regáleme su mensaje de cierre final para terminar y pasar a grabar a la maestra. Doctor Magíster, el mensaje de cierre. Bien, un agradecimiento especial a ti, Hilder, y todos los compañeros que día a día están inmersos o empeñosos en seguir incrementando más su aprendizaje.
Éxitos y bendiciones a todos, un feliz año y nos quedamos entonces para escuchar a la doctora. Gracias. Bueno, fuerte ese aplauso. Vamos a cerrar acá.